Padre, gracias por darnos el regalo de estar esta mañana de nuevo juntos. Y, Señor, qué- qué regalo, Señor, hemos recibido al tener la familia de la fe y poder disfrutar de la comunión y, Señor, vivir la vida de cuerpo en tantas maneras, aún durante la semana, encontrar, Señor, tantas formas de servirnos, alentarnos, cuidarnos, Señor. Y cada vez que nos encontramos todos, tenemos la oportunidad de ver tu gracia, de ver tu obrar, Señor, en la vida de la iglesia. Y te alabamos por esto, Señor, y te pedimos que nos ayudes a seguir avanzando y creciendo. Y, Señor, nuestros corazones están llenos de gratitud, aunque a la vez, Señor, también hay hermanos pasando por pruebas y te pedimos tu gracia para poder eh, aferrarnos a tu verdad. Esta mañana vamos a seguir estudiando el tema del mundo antiguo y, Señor, queremos ver tu gloria también en la historia y ver, Señor, con qué poder tú has dirigido la historia del mundo para cumplir tus propósitos. Y así como tú diriges, Señor, la historia del mundo, tú diriges nuestras vidas también. Y, Señor, aún en momentos de gozo o de tristeza y de angustia, de pruebas, tú eres Dios, tú reinas, Señor, y tú estás obrando propósitos de bien en los que te aman. Y en esta mañana nos gozamos en esto, en saber de que tú eres nuestro Padre, en saber que tú nos has traído a tu familia, tú nos has dado todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y, Señor, en eso podemos gozarnos. Ayúdanos a seguir afirmando nuestro corazón para poder caminar con fidelidad a ti en este mundo mientras esperamos tu regreso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir esta mañana con el estudio del mundo antiguo, pero antes vamos a ver un poquito de la tarea que tuvieron para esta semana. ¿Sí? Fue cortita la tarea, acostumbrados a leer secciones largas y a hacer trabajos. Esta semana fue bastante cortita, pero no se acostumbren. La semana que viene va a venir más desafiante. Aunque fue cortita, estuve buscando, la verdad, y había o videos de 1 hora o videos bien cortitos, así que elegí el cortito. Pero no sé si entendieron la consigna de qué se trataba la tarea, pero lo que yo quería era que, escuchando a un escéptico que negaba lo que la Biblia afirma, puedan prestar atención para ver qué clase de argumentos usaba. Porque si vieron el video, toda la producción parece tener algo de legitimidad, ¿no? Entonces, las preguntas que hace y las dudas que plantea parecen hacer que lo que le está diciendo suene como que él sabe de qué está hablando, ¿no? Y uno de los temas que hablamos la semana pasada fue que la arqueología se muestra así, pero en la realidad no tiene una base sólida para demostrar o negar nada. La arqueología no puede ser el que determine al final qué debemos creer, porque solo puede generar eso, puedes generar dudas, pero no puede generar ninguna certeza. ¿Por qué? ¿Cuáles son las limitaciones de la arqueología? ¿Quién me las recuerda? Son dos. Primer limitación, fuerte. ¿El? Bueno, sí, era difícil y por eso se hizo tan poco en el mundo, pero cuando la arqueología quiere decirnos cómo era el mundo antiguo, bien, la evidencia es muy limitada. Entonces, nunca la arqueología va a tener todas las piezas, así que nunca va a poder decir nada con certeza,
porque no sabe si el mes que viene van a encontrar otra cosa que cambie todo lo que pensaban de lo que habían descubierto. Y la segunda limitación, tiene que ser interpretado. Aunque tenga toda la evidencia, el punto es qué significa esa evidencia. Y el problema es que yo puedo interpretar la evidencia con prejuicios que tengo y deformar la realidad con, con mis propias ideas, ¿no? Entonces, la evidencia no trae garantías. Por eso es que ese famoso libro que algunos escucharon de Josh McDowell, que se llama Evidencia que demanda un veredicto o que exige un veredicto, es una falacia. La evidencia nunca demanda un veredicto. ¿Sí? La evidencia nunca convence a nadie, porque siempre puede ser usada para defender mis propias ideas. ¿Sí? Así que la evidencia nunca es contundente, especialmente en lo que se refiere a la escritura. Ujú. Ajá. Esa es una falacia también, porque, digámoslo así, la obra de Dios en el corazón, que trae convicción y luz, hizo que él vea en un momento todo el mundo distinto a como siempre lo había visto. Pero la investigación humana o el argumento intelectual no puede convencer a ningún escéptico de que lo que decimos es verdad. Ese es el error de la apologética evidencialista. La apologética evidencialista supone que si nosotros le demostramos a la gente con evidencia que la escritura es la palabra de Dios, entonces ellos van a obedecer al Evangelio. Pero eso no es verdad porque el problema del hombre no es intelectual, sino que es moral. Entonces la dureza del corazón hace que las personas no reciban las evidencias. Ese es el punto, ¿no es cierto?, de la falacia del libro. Entonces, no es que lo que dice el libro está mal, pero el argumento general del libro tiene una falla que es muy importante, muy grande. Y es esta falla. Y es que la evidencia no convence a nadie, nunca. ¿Sí? Es solamente la gracia de Dios la que cambia el corazón y hace posible que una persona vea la evidencia de otro punto de vista y vea, ¿no es cierto?, la verdad en esa evidencia. Es verdad. Como decíamos, el fundamento de nuestra fe no es la arqueología. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se valida a sí misma. No hay nada fuera de la palabra de Dios que la haga creíble. Es la palabra de Dios la que determina cómo entendemos todo lo demás que existe. Entonces, la palabra de Dios no se apoya en nada. No se apoya en la arqueología ni en ningún otro sistema. La palabra de Dios es la que determina lo que es verdad y por eso vemos el mundo a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, volviendo al videíto, ¿qué notaron de los argumentos que se daban que tiene que ver con estas dos falacias de las que hablamos? ¿O algo que pudieron anotar o pensaron del videíto? Entonces, este fue el argumento. En Egipto, en todo el país, no había ni siquiera 3 millones de personas. Así que no puede ser que los judíos eran 3 millones cuando salieron de Egipto. ¿Cuál es el problema con ese argumento? ¿Cómo determina que en Egipto no había más de 3 millones de personas? Es verdad, eran más que ellos. Buenísimo, ¿sí? Es verdad. Y este punto de la evidencia que tienen, la evidencia concreta para hacer las afirmaciones que hacen. Entonces, la afirmación es, en Egipto no había 3 millones de personas en todo el país. La pregunta es, ¿cómo se sustenta esa afirmación? Dame una evidencia. Entonces él te voy a decir, bueno, excavamos los pueblos de Egipto
y eran pueblos pequeños. ¿Eso sería suficiente para decir que en Egipto no había más de 3 millones de personas? La evidencia no es toda, o sea, hay muchos lugares que ellos no excavaron. La evidencia tiene que ser interpretada. O sea, ¿cómo llegas a la conclusión de que la gente toda vivía en pueblos en ese momento? ¿Cómo llegas a la conclusión de que no quedó que quedaron registros de esos pueblos donde la gente vivió en ese tiempo? O sea, hay cosas que se asumen y esas cosas se asumen basadas en prejuicios. No puede ser que salió tanta gente de Egipto. ¿Sí? Pero vos ves que no tiene un fundamento. ¿Qué otra cosa vieron? Exactamente. A no ser que se encuentra, eso sí comprende que todo. Pregunta, si se encontraría el arca, todos los arqueólogos del mundo dirían, era verdad, toda la Biblia es tal cual como dice. Es absurdo, ¿no? Dirían lo mismo, ¿no? La evidencia no convence a nadie. ¿Se acuerdan cuando el hombre, en la historia que contó Jesús, el hombre que fue al infierno, o al tormento, y el mendigo que fue al seno de Abraham, y el hombre en el tormento dice, Señor, déjame ir y hablarles, porque si ellos verían a alguien que se levanta de los muertos, ahí creerían sí o sí. ¿Y qué le dijo Abraham? ¿Las evidencias va a convencer a la gente? Si traemos el arca, ¿la gente se va a convencer que la Biblia es verdad? No. Si resucita un muerto, ¿la gente se va a convencer de que Dios existe? No. ¿Qué le dijo Abraham? Ya tienen a los profetas. Si no le creen a los profetas, o sea, ya tienen la Biblia. Tienen que creer la Biblia. Si no le creen a la Biblia, aunque alguien se levante de los muertos, no le van a creer. Y vaya si alguien se levantó de los muertos. ¿Y le creen? No. Porque no se trata de evidencias. Si aparece el arca, nadie se va a convertir. ¿Sí? Porque es un problema del corazón. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa vieron en el videito? Fue cortito, creo que estas cosas son suficientes. Eh, de nuevo, Ángel nos subió un videito también. Y seguramente cuando viste el videito dijiste, qué hermoso, ¿no es cierto? Lo que está diciendo, esto es verdad. Pero el videito de Ángel, ¿convencería a un arqueólogo o a un científico? No. De nuevo, ¿qué evidencias proporcionó el videito de Ángel de lo que estaba diciendo era cierto? No ofreció ninguna evidencia. De hecho, vos solamente tenías que confiar que el relato de alguien de YouTube que vos ni conocés, supuestamente está diciendo algo que es verdad, pero no ofreció ninguna evidencia concreta, científica, que lo demostrara. ¿Sí? Aún después de, si hubiese ofrecido evidencias, estaríamos en el mismo problema. Las evidencias no convencen a nadie. Al creyente le alientan, ¿no? Porque vos ya lo creés. Pero a alguien que no lo cree, la evidencia no lo va a convencer. Todo esto para decir que cuando miramos la historia antigua, nosotros tenemos que elegir desde qué punto de vista la vamos a mirar. Vos vas a elegir creer la Biblia es verdad y yo voy a estudiar la historia antigua creyendo lo que la Biblia dice e interpretando todo lo que el mundo de la arqueología descubrió a la luz de la Escritura, o voy a arrancar negando lo que la Biblia dice y inventando una historia que a mí me parece que pasó. Y nosotros estamos eligiendo el primer camino, ¿no? Nosotros vamos a estudiar la historia antigua desde el punto de vista bíblico. Vamos a entenderla como la Biblia lo describe. Entonces, vamos a la segunda clase, ¿sí? Segunda clase, Mesopotamia. Dijimos que vamos a estar estudiando 2 regiones y hoy estamos arrancando con la primera. Vamos a estudiar Mesopotamia como una tierra bíblica, como el escenario en donde sucedieron muchos eventos del Antiguo Testamento y que necesitamos entender mejor. Y lo que pasó en Mesopotamia afectó la historia bíblica en muchas maneras. Y por eso
necesitamos familiarizarnos con esto. Algo interesante es que el mundo secular entiende que en Mesopotamia comenzaron las primeras civilizaciones de la historia del mundo. Y claro, la historia antigua está muy distorsionada por la ciencia, ¿no? Y una de las cosas que decíamos la semana pasada, ellos creen en un mundo muy antiguo, de millones de años. Nosotros entendemos que la Tierra no es antigua, la Tierra es joven en términos del universo, ¿no? y la vida del hombre. O sea, no son miles de generaciones que pasaron, son muy pocas. De hecho, o sea, no sabemos exactamente cuánto tiene la Tierra, pero por el relato bíblico podríamos suponer una Tierra de alrededor de 6.000 años en total, desde la creación hasta acá. Entonces, el relato de la ciencia habla de millones de años. La Tierra no es una Tierra antigua de esas características, pero sí tenemos esto en común. Los dos vemos el comienzo de la civilización en Mesopotamia. La Biblia relata el comienzo de la historia humana a partir de Mesopotamia y podríamos ver dos inicios de la historia humana. El primer inicio fue en el huerto del Edén. Y el huerto del Edén, aunque no tenemos una ubicación exacta de dónde estuvo el huerto, y de hecho el mundo que hoy conocemos cambió radicalmente de cómo era el mundo antes del diluvio. En el diluvio hubo un cambio topográfico de cómo se ve el planeta Tierra tremendo. Entonces, las ubicaciones no son las mismas y muchas condiciones geográficas como las montañas, la altura de las montañas o las profundidades de las cuencas marinas o la distribución de los continentes no es igual ahora que lo que era antes del diluvio. Pero la Biblia muestra un sentido de continuidad entre lo que pasó antes y después del diluvio, ubicándonos el jardín del Edén en medio de una serie de ríos, de los cuales uno sigue siendo un río en nuestro tiempo, que es el río Éufrates. Entonces, el río Éufrates es parte de esta región, es parte de Mesopotamia. O sea, el huerto del Edén un día estuvo en Mesopotamia. Imagínate cómo cambiaron las cosas. Hoy si vos viajás a Mesopotamia, no encontrarías en el mapa la palabra Mesopotamia, pero si viajarías a la región bíblica en Mesopotamia, llegarías a Irak. Si vas a Irak, este es uno de los lugares más calurosos del planeta Tierra, más áridos, más difíciles para la vida humana. Entonces, imaginarte estar parado ahí en Irak y pensar acá un día estuvo el huerto del Edén es algo difícil de creer. Pero la Biblia lo ubica en esa zona y son los cambios que el mundo tuvo que llevó a que hoy se vea muy distinto a cómo se vio originalmente. También, ahora vamos a mirar un poquito el mapita, pero en Mesopotamia, en el norte de Mesopotamia, es donde se posó el arca y después del diluvio hubo un segundo comienzo en la historia de la humanidad, ¿no? Porque desde el arca salió Noé y su familia que poblaron toda la tierra. De hecho, ni bien salieron del arca y empezaron a reproducirse, inmediatamente tenemos la historia de la Torre de Babel. Y esta historia sucedió en lo que fue una de las grandes ciudades de Mesopotamia a través de los siglos. Y la ciudad que después fue Babilonia tiene estos orígenes bíblicos muy antiguos. Entonces, la zona de Mesopotamia es una tierra bíblica y es donde todo comenzó. De nuevo, tal vez la diferencia con la arqueología, cuando vos agarrás un libro de historia y empezás a estudiar Mesopotamia,
tiene que ver con una cuestión de fechas. Bueno, hay dos diferencias. Una diferencia es la cuestión de fechas. Las fechas nuestras no coinciden con las de ellos. Ellos hablan de mucho más tiempo atrás que el nuestro. Y hay otra cuestión. Cuando la historia antigua, por ejemplo, vos vas a una biblioteca y te conseguís un libro de historia y vas a ver el comienzo de la civilización. La forma como ellos te muestran el desarrollo de la civilización es como si el ser humano fue pasando de formas más primitivas de conocimientos, de tecnología, hacia formas más desarrolladas. Tal vez vos siempre lo pensaste así porque así te lo enseñaron en la escuela, ¿no? Te voy a tirar eso abajo en este momento. Eso es falso. El mundo no pasó de hombres primitivos que vivían en cuevas a hombres desarrollados que andan en autos lujosos en nuestro tiempo. Todo lo contrario. Los genios de la historia humana estuvieron al principio de la historia. Nosotros somos tontos comparados con la capacidad que estas personas tenían y el desarrollo que estas personas lograron. El mundo no pasó de menos desarrollado a más desarrollado, el mundo fue en la dirección opuesta. De hecho, cuando la Biblia cuenta, por ejemplo, en el inicio, Adán y Eva estaban en un huerto donde no tenían autos, ni rascacielos, ni internet. Pero la capacidad que Adán tenía es asombrosa. No tenemos muchos relatos, pero tenemos uno, por ejemplo. A Adán le dieron la tarea de ponerle nombre a todas las especies que había sobre la faz de la tierra. Y en menos de un día, él nombró todas las especies de la tierra, sin repetir y sin soplar, ¿sí? Y sin computadora. Esos eran los genios de la primera etapa. El pecado afectó al hombre en muchas formas, pero aún después que llegó la caída, se nos cuenta, por ejemplo, de los hijos de Caín, que formaron grandes civilizaciones. Vos lo lees en Génesis 4 y Génesis 5, cómo los hijos de Caín crearon grandes civilizaciones. Y los descendientes de Caín fueron los que inventaron las tecnologías que hoy son el fundamento de todo lo demás que estamos creando, ¿no? Entonces, ¿a quién se le ocurrió la minería, por ejemplo? ¿A quién se le ocurrió ir a una montaña y sacar de una montaña minerales y darle forma y usarlos para herramientas o para propósitos? El hombre no arrancó en la edad de piedra. El hombre arrancó en una era tecnológica en donde tenía grandes conocimientos. Fueron los genios que descubrieron las bases sobre las que hoy se desarrolla. Hoy lo que nosotros hacemos es tomar lo que ellos agarraron y darle forma. Los hijos de Caín, por ejemplo, fueron los que descubrieron la música. Hoy nosotros vamos a tocar, pero nosotros somos amateurs comparado de lo que esa gente logró en el descubrimiento de todo el conocimiento musical. El uso de la ganadería, por ejemplo, la historia te contaría cómo empezaron las primeras civilizaciones, ¿sí? Entonces te dicen, antes los hombres al principio eran cazadores, eran hombres que andaban atrás de los mamuts, ¿no es cierto?, tratando de ir y matarlos, y eran hombres toscos, ¿no es cierto?, con cabezas y con cosas, rasgos, ¿no es cierto?, muy, muy toscos. Y entonces un día los hombres se dieron cuenta de que si se asentaban al lado de un río, al lado de ese río podían mantener una vida estable en vez de una vida nómade, y en esa vida estable podían empezar a cultivar y a criar ganado que permitía que la sociedad se organice y entonces se distribuyan tareas, y al distribuir tareas iba a haber gente que tenía más libertad para empezar a pensar y a inventar cosas. Y entonces el desarrollo tecnológico de la civilización, el descubrimiento de la rueda, el descubrimiento de la escritura, todo eso vino porque el hombre logró organizarse. Y entonces te empiezan a contar toda esta historia que está basada ¿en qué principio? En el principio de la evolución. Nada de esto pasó. Esto no fue así. Ellos pueden mostrarte elementos y artefactos, pero de nuevo, ellos tienen muy pocos y los interpretan mal. La historia humana no comenzó así. La historia humana comenzó en donde el primer hombre tuvo un hijo, Caín, y después nació Abel. ¿Y qué hacía Abel? Tenía ganado.
¿Y qué hacía Caín? Tenía cultivos. No eran cazadores, no andaban atrás de los mamuts. Era gente que ya estaba viviendo en comunidades. Entonces la historia que te cuentan del inicio de la sociedad es falsa, es mentira, todo eso, ¿sí? Lo que la Biblia nos cuenta es la verdad. Entonces hay cosas que son radicalmente distintas, ¿sí? a cómo es la historia verdadera del mundo. Pero hay algo que coincide. El mundo comenzó en el mismo lugar. Nosotros sabemos por la Biblia que comenzó en Mesopotamia y los científicos lo creen así también. Mesopotamia es una tierra bíblica por muchas razones, comenzando, por ejemplo, con Abraham. Abraham nació en Ur de los Caldeos. Esta es una región, una ciudad muy importante en el territorio de Mesopotamia en el tiempo de Abraham. Entonces Abraham es de ahí. Nosotros pensamos en Israel y en los descendientes de Israel, pero la herencia histórica de Israel se traza hasta este lugar. A través del tiempo, Israel interactuó en muchas formas con Mesopotamia. En Mesopotamia se desarrolló el imperio babilónico y todo lo que vos sabés que pasó con Babilonia tiene que ver con Mesopotamia. Hubo un tiempo donde Israel fue cautiva y llevada a Mesopotamia y estuvo allá hasta que fue traída de vuelta. La ciudad de Nínive y todo el imperio asirio se desarrolló en Mesopotamia. Entonces todo lo que sucedió con el imperio asirio, incluyendo la destrucción del reino del norte, lo que sabés de Jonás, todo esto tiene que ver con Mesopotamia. Así que Mesopotamia tuvo mucha relación con Israel. Así que vamos a entrar un poquito a la geografía, cualidades geográficas de Mesopotamia. Quiero que te familiarices con el terreno y con el lugar. De hecho, en las próximas semanas vamos a hacer de tarea algo que creíste que nunca más ibas a tener que hacer. Y es memorizar mapas. ¡Wow! Vamos a tratar de familiarizarnos con esta zona, de hecho con toda la región. Y yo les voy a mandar 2 mapas. Uno va a ser para la semana que viene. De hecho, vamos a tener 2 semanas para memorizarlo, así que va a haber tiempo. En donde vos vas a poder ubicarte de dónde está qué, ¿sí? En ese mapa vas a encontrar detalles de civilizaciones y grupos y detalles geográficos, como ríos, montañas, mares, golfos, que vos tenés que entender del mundo del Medio Oriente. Es difícil entender la narrativa bíblica si vos no tenés en tu mente un panorama de dónde está qué y cómo se ven las cosas allá. Entonces, vamos a dar ese pasito, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las cualidades geográficas de Mesopotamia. Mesopotamia, entonces, se llama así porque en algún momento los traductores que estaban traduciendo el Antiguo Testamento del hebreo al griego usaron este término para referirse a esta tierra cuando estaban haciendo la traducción del Antiguo Testamento. Entonces, si vos leerías la Septuaginta usa la palabra Mesopotamia para hablar acerca de esta región. De hecho, está también en la Reina Valera. Si después la buscas en tu concordancia, hay pasajes en el Antiguo Testamento donde se usa el término Mesopotamia. Este término no estaba en el texto original. Moisés no veía esta tierra con este nombre, no la pensaba así. Pero después este nombre se acuñó y es la forma en la que conocemos toda esta región. La palabra meso es la idea de en medio de, y Potamia, Potamos es el nombre griego para río. Entonces, en medio de ríos, es la tierra en medio de ríos.
Específicamente, esta tierra en medio de ríos es la tierra en medio del río Tigris, que está acá, y el río Éufrates, ¿sí? Entonces, estos dos ríos dan nombre a toda esta tierra. Entonces, técnicamente, la tierra de Mesopotamia debería incluir todo esto, ¿sí? Sin embargo, esta región no es tan estrecha, ¿no es cierto? Y la región de Mesopotamia abarca una sección un poco más grande que esa. Estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, son ríos muy importantes para la historia, porque ahí crecieron las primeras civilizaciones. Así que podemos pensar un poquito cómo fue que se desarrollaron. La historia secular nos dice que los primeros asentamientos sucedieron acá porque es natural ver que el agua va a ser la fuente desde la cual el desarrollo de una sociedad puede funcionar. El agua se necesitaba para que la gente pueda tomar de ese agua y también se iba a usar para los ganados y para los cultivos. Entonces, en la mente del mundo antiguo no era difícil imaginar por qué fue en Mesopotamia, en medio de los ríos, donde empezó la vida en comunidad. Nosotros sabemos que en Mesopotamia arrancó ahí la civilización porque Dios plantó el huerto en ese lugar. Dios eligió esto. Y los ríos eran un factor importante en ese lugar y en el diseño de Dios. Pero hubo un propósito, hubo un diseño, no fue solamente intuición del hombre que les llevó hasta ese lugar. Y después de la salida del monte Ararat, también este es el lugar donde Dios en su providencia hizo que el arca se posara. Así que en Mesopotamia empezó la civilización y los datos más antiguos, los elementos que están fechados más viejos, se encuentran acá. Y muy poquito tiempo después de estos primeros asentamientos, se empiezan a ver asentamientos en Egipto. Así que en la historia secular, esta sería como una segunda región en donde la historia empezó a desarrollarse. Arranquemos con el río Tigris. El río Tigris probablemente es el mismo al que Génesis 2.14 hace referencia con el nombre del río Hiddekel. Se menciona también en Daniel 10.4. Es uno de los grandes ríos del mundo. Recorre 1.180 kilómetros desde Turquía y termina ahí en el Golfo Pérsico. Como muchos otros ríos, este río cambia su caudal por los deshielos de las montañas de Turquía, y entonces hay como un ciclo anual de crecientes en este río. Las crecientes en este río, que eran similares a las crecientes del río Éufrates, no ayudaron a la civilización en los primeros tiempos. Más bien fue una dificultad. Cuando lleguemos a estudiar Egipto, vamos a ver que con Egipto pasó algo distinto. El río Nilo también se inundaba anualmente y esto marcaba los meses del año, las crecidas del río Nilo. Pero la característica del Nilo es que el Nilo es el río más largo de todo el mundo y recorre regiones que son tropicales. Y entonces, al cruzar zonas de muchos bosques y selva, todos los sedimentos que se van cayendo en el río y el río va arrastrando, hacen que el río, cuando sube, se rebalse y cuando baja, deje todos esos sedimentos en el borde del río y con el paso del tiempo eso genera abono. Entonces, si vos mirás una foto satelital del río Nilo, vos vas a ver que es todo desierto alrededor, pero hay una franja al lado del río Nilo que es verde. Y es verde por esto, es porque
el ciclo de rebalsarse y volver a bajar ha hecho que en el paso de los siglos toda esa zona sea una zona muy rica en nutrientes. Entonces, las inundaciones eran buenas y llegaban en el momento del año oportuno. En la zona de Mesopotamia, las inundaciones no eran buenas. Entonces, lo que había que hacer era controlar el río, porque llegaban justo en el momento en donde todavía la cosecha no había sucedido y si la inundación avanzaba, destruía todo. Entonces se creaban canales para irrigar y se creaban diques y compuertas para frenar el avance del río. Así que esto requería mucho trabajo y los arqueólogos creen que esto fue lo que motivó el desarrollo de civilizaciones más extensas. Una cosa es un pueblito que se asienta al lado de un río, pero lo que pasó en Mesopotamia es más que un pueblito. Es una red de pueblos que empezaron a estar unidos bajo un mismo liderazgo y se convirtieron en los primeros imperios, los primeros grupos que no fue solamente un asentamiento, sino un grupo de ciudades. Entonces los arqueólogos dicen, se tuvieron que unir porque tenían que coordinar el esfuerzo para frenar el avance del río. Así que este trabajo de canalizar y usar el río fue lo que empujó a los primeros habitantes de estas regiones a crear civilizaciones. La Biblia no nos cuenta esa historia. La Biblia nos cuenta que las primeras civilizaciones sucedieron ahí en Mesopotamia. Pero nos cuenta una historia distinta. Miren en Génesis. Abran ahí en Génesis capítulo 11. Bueno, primero el capítulo 10, mirá, el versículo 8. Dice, y Cus engendró a Nimrod. Para este momento Moisés nos está contando cómo después del diluvio se dividieron, empezó a desarrollarse la vida y empezaron a multiplicarse las familias. Y Cus engendró a Nimrod. La semana que viene vamos a mirar un poquito esta tabla de naciones que es fascinante. Este capítulo es un tesoro histórico. No existe en ningún otro registro en el mundo entero una guía para entender quién es quién en este mundo y cómo se formaron todos los grupos, de dónde vienen las principales divisiones étnicas del planeta Tierra. Este es el único registro en toda la arqueología, en todo el mundo entero, ¿sí? Entonces Génesis capítulo 10 es un tesoro, que solo lo tenemos nosotros, los que creemos en la autoridad de la palabra de Dios. Pero dice entonces, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso se está refiriendo no a un fisiculturista, ¿no es cierto?, que tiene mucha fuerza para levantar pesas, sino se está refiriendo a un hombre de influencia, un hombre que está dominando a otros. Y mira cómo lo describe. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Delante de Jehová no quiere decir que él honraba a Dios, quiere decir que Dios estaba viendo lo que él estaba haciendo. Y vigoroso cazador no se está refiriendo a que él le gustaba salir a cazar animales, aunque podría incluir eso, pero está hablando del dominio que él ejerció sobre personas. Él fue el primer poderoso y cómo ganó ese poder por la fuerza, ¿sí? Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. La Biblia nos relata cómo después de algunas generaciones, lo que los hombres empezaron a hacer de nuevo, como había pasado antes del diluvio, es a imponer su fuerza sobre otros y dominarse. Y este fue el primero que logró un dominio regional en un grupo de ciudades, en un grupo de pueblos. Entonces no es tanto la cooperación y el trabajo compartido lo que hizo que comience el primer imperio, sino lo mismo que dice
Santiago en capítulo 4, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? Es de las pasiones, es de los deseos, es de las codicias. El primer reino se edifica como todos los demás reinos a partir de ahí se han edificado, con hombres codiciosos que están ejerciendo su dominio sobre otros hombres. ¿Sí? Y menciona acá estas ciudades. De estas ciudades, tal vez vos reconocés la primera, Babel. La ciudad, la próxima que dice Erech, es probablemente la ciudad antigua de Uruk, que es precisamente una de las ciudades más antiguas que es reconocida por la, por la arqueología. El próximo Akkad, esa ciudad no ha sido identificada, pero vamos a estudiar un poco más adelante que uno de los primeros reinos que la arqueología encuentra en la historia del mundo es lo que se llama Acadia. Acadia, ¿sí? Sumeria es el primero, Acadia sería el segundo. Y la Biblia menciona esta ciudad antigua, y Calne, no sabemos. En la tierra de Sinar. Esa tierra de Sinar es ahí en Mesopotamia. De esta tierra salió también, y mira que otras ciudades se construyeron en Asiria. Asiria no existía en ese tiempo, pero como más adelante se conoció de esta manera, acá te lo ponen así, Asiria, y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Estas ciudades son ciudades de esta región que son de aquella época. Entonces la Biblia lo que nos describe es esta imagen. El pecado del corazón llevó a que esa vida con la que comenzó todo, con Noé y sus hijos, en dependencia de Dios, esperando en las promesas de Dios, sirviendo a Dios, se volvió en ambiciones personales que terminaron con el paso del tiempo, viendo progreso y hombres tratando de ganar dominio sobre ellos. Entonces, bueno, los primeros asentamientos sucedieron ahí. Claro, ellos usaron el río como una fuente de la que iban a nutrir estos proyectos personales. Y por eso estas primeras ciudades, todas estas que se mencionan acá, están asentadas al lado de ríos. Es como cuando vos vas a la selva y encontrás las comunidades al lado de los ríos. Es que ahí tienen los peces, ¿no? Es que de ahí pueden tomar, se bañan. Vos ves un día normal de alguien en la selva y no sé, el 30%, 20% del día se la pasa en el río. Están yendo a lavar sus cosas, a bañarse, a buscar agua todo el tiempo. Entonces el río pasa a ser una parte central de la vida cuando las condiciones son más adversas. Entonces, ahí está el río Tigris. El segundo es el río Éufrates. El río Éufrates es similar al río Tigris, pero el río Tigris nunca se pudo usar para irrigación porque era muy profundo el cauce. El río Éufrates, que ustedes ven ahí, ha sido mucho más usado para este propósito. Y entonces lo que se hacían eran canales y se hacían sectores enormes donde en forma de rejilla se hacía correr el agua y se hacía que toda una zona esté húmeda. Y eso permitía que haya muchos cultivos. Así que los antiguos se volvieron ingenieros del agua. Sabían cómo usar el agua y cómo sacarle el provecho. Pero este uso del agua trajo una parte negativa. ¿Cómo es que el huerto del Edén se convirtió en una de las zonas más desérticas de toda la tierra? Muchos creen que fue el río Éufrates. ¿Por qué? El río Éufrates no cruza por regiones tropicales, como el río Nilo, sino que viene a partir de montañas que tienen un alto nivel de minerales. Entonces el agua arrastra tanto mineral que si vos regás con eso, en el momento del agua, la planta va a crecer, le encanta, pero de repente empieza a estar saturada de ese mineral. Y hace que si vos se la tirás a toda una región año tras año, todos esos minerales, el agua se evapora, pero el mineral queda. Entonces después de 500 años de echarle agua con minerales,
todo eso te queda como sal. Te queda totalmente tierra que no se puede usar para cultivar nada. Entonces, acá vivió gente por mucho tiempo, se usaron el río para irrigar por mucho tiempo, y entonces ese río probablemente fue la causa de la esterilidad de toda esta región en la actualidad. La cantidad de sedimentos que arrastraba ese río también hizo otro fenómeno. Y es que el Golfo Pérsico, que es donde caen estos dos ríos, el río Éufrates y el Tigris, se fue llenando de sedimentos. Entonces, la costa del Golfo, año tras año, se va corriendo cada vez más lejos, porque el río trae toneladas de minerales y arena que arrastra el desierto y que la va tirando ahí. Y esto, ¿no es cierto?, va tapando, y va haciendo que cada vez esté más lejos la costa. Un fenómeno interesante es que cuando se han hecho excavaciones, se han encontrado pueblos que están a muchos kilómetros en la tierra, y en esos pueblos lo que encuentran son barcos. Y entonces encuentran estructuras que parecen muelles. ¿Cómo hay un muelle en el medio de la nada? Estos hombres eran locos, ¿por qué hacían estas cosas? Y no, es que hace miles de años el Golfo Pérsico llegaba hasta allá. Entonces, toda la zona de la costa fue siendo modificada también por el avance del río. Hay un detalle más que tienen que tener en mente para entender esta región, y es este concepto de la medialuna fértil. ¿Escucharon alguna vez hablar de la medialuna fértil? ¿Sí? En la escuela seguramente en algún momento te lo dijeron, pero se fue, seguramente. Vamos a ver. A esta hora la única medialuna que puedes pensar es la de grasa, ¿no? Pero esta es la medialuna fértil. A ver si logro hacerle un zoom. No me deja hacer mucho zoom acá. No. Bueno, ahí lo pueden ver. Si ustedes pueden distinguir a la distancia, lo que tenemos acá, perdón, este es el mar Mediterráneo. ¿Sí? Acá tenemos el Mar Rojo. Este es el lugar en donde Israel cruzó el Mar Rojo, ¿sí? Esto que tenemos acá abajo es la península del Sinaí. Esta es la península de Sinaí. Lo que tenemos acá abajo es Arabia, ¿sí? En toda esta región. Entonces, todo esto es un desierto, ¿sí? Es el desierto de Arabia. Y la medialuna fértil es una forma en la que los historiadores han explicado el desarrollo de las culturas más importantes del mundo antiguo. La primera cultura que estamos estudiando estuvo acá, en Mesopotamia, ¿no? La otra que yo les mencioné está acá en Egipto. ¿Y qué tiene en común Egipto con Mesopotamia? El río. Toda esta zona era fértil y por eso estas culturas se desarrollaron tanto. Acá en el medio lo que tenés es otro río. Esta zona es la zona de Israel. Aquí es donde está hoy Israel, ¿sí? Entender la medialuna fértil es muy importante para entender cómo funciona la historia bíblica. Uno de los detalles, por ejemplo, vos tenés a Abraham que vivía en Ur. Mirá dónde está Ur, acá abajo. ¿Sí? Y Dios lo llamó para que vaya a una tierra que él le iba a mostrar. Y de repente vos ves que Abraham llega hasta Harán, que está acá arriba. Y vos decís, está bien que no tenían GPS, pero no creo que les costaba saber que la tierra donde había que ir era para el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿por qué Abraham no vino derecho hasta Canaán? Esta es la explicación. Hay un desierto ahí. No se alcanza a ver desde un mapa, pero si vos te vas allá, entenderías por qué no se fue por ahí. No se cruza por ahí. Hay gente viviendo en esa zona, pero si vos venís con ganado y venís con familia, no es el lugar por donde viajarías. Entonces, lo que hizo Abraham fue seguir la ruta de la medialuna fértil. Y es más, cuando llegó Abraham a Canaán, encontró que había sequía y había hambre en la tierra. Entonces, ¿qué hizo? Siguió nomás caminando hasta llegar a Egipto. ¿Sí? Completó el recorrido.
Vos ves, por ejemplo, historias más adelante cuando el faraón Necao decide ir a pelear contra Babilonia. Y mientras va a pelear contra Babilonia, sale a su encuentro el rey Josías. Y Faraón te dice, yo no vine a pelear con vos, así que volvete, no me hagas matarte. Y Josías insiste en pelear y terminan matándolo. ¿Sí? Y es una de las historias interesantes del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Faraón Necao se pelea con Josías? Bueno, porque si vos tenés un ejército en Egipto y estás yendo hacia Babilonia, acá está Babilonia, lo que vas a hacer es llevar ese ejército por la medialuna fértil. Tenés que pasar por Israel sí o sí. Él pasó nomás, no iba a pelear contra Israel. Y ahí salió a pelear. Entonces, la medialuna fértil es también un elemento importante para entender la historia de Israel. Y quiero señalártelo también de esta manera. A veces cuando pensamos en Israel, nos parece de que si Dios quería tener un pueblo especial, que lo amara a Él y con quien Él podría bendecir a ese pueblo, ¿qué tierra le hubiésemos dado nosotros a ese pueblo? Si vos pensarías, si Dios me hace su especial tesoro y me dice, yo voy a ser su nación, vamos a tener comunión íntima con Él, vos dirías, si puedo elegir cualquier tierra en el mundo, probablemente diría, danos la isla de Hawái, por ejemplo, ¿no? Y que ahí se desarrolle la historia de Israel, en la isla de Hawái. Pero Dios no lo puso en la isla de Hawái, lo puso en Canaán. ¿Por qué Dios los puso en Canaán, habiendo tantas tierras a donde Él les había puesto? Esta no era una tierra muy grande, no era la tierra más rica, no era... Entonces, ¿qué razón había para Canaán? Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras: una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Él le estaba hablando de lo que Él planeaba para ellos como discípulos, pero este mismo concepto es lo que movió a Dios a poner a Israel en este punto. El punto donde Dios colocó a Israel es un monte. No es un monte literalmente. Bueno, sí, Jerusalén está en una montaña, pero es un lugar visible. Dios puso a Israel en el centro del escenario mundial. Las civilizaciones más grandes y antiguas del mundo antiguo giraron alrededor de este epicentro. Israel no es una tierra muy grande, pero es la tierra más estratégica que hay en el planeta Tierra. Es por eso que tiran una bomba en Israel y a nosotros nos impacta la economía acá en Argentina. ¿Por qué? Porque la incidencia política que tiene Israel está basada en gran medida por el lugar estratégico en donde Israel está colocado hasta el día de hoy. El propósito de Dios para Israel era que Israel sea una luz a todas las naciones. Todas las naciones vengan a Israel y puedan ver la gloria de Dios en ese lugar. Claro, como Israel pecó, ahora Israel está en un gran problema, porque Dios está en su contra y ellos están en medio de todo el revuelo todo el tiempo. Entonces, cada vez que hay una conquista, o sea, imagínate, Faraón Necao va a pelear contra los babilonios, Israel está en el medio. Está sufriendo todo Israel por estar en el medio. ¿Hubiese sido mejor estar en Hawái? No, porque Dios no quería aislar a su pueblo para que ellos disfruten de la comunión con Dios. Dios quería exponer a su pueblo para que todo el mundo sea alcanzado y desde ahí la gloria de Dios sea visible. De hecho, Dios tiene un plan glorioso para esta tierra. La tierra de Israel va a ser el epicentro mundial durante 1000 años, desde donde Cristo va a reinar sobre todo este mundo. Entonces, esta es una tierra muy especial. Vos tenés que entender por qué Dios la colocó en ese punto. Así que ahora estamos estudiando Mesopotamia, pero Mesopotamia es parte de esta región más extensa que llamamos la media luna fértil. ¿Sí? Así que, bueno, hasta ahí la explicación. ¿Preguntas? De cualquier índole. Dale, Seba. Noé heredó, puede ser la tecnología o la sabiduría de lo que
apareció ahí en el Antiguo Testamento antes del diluvio? Sin duda, el avance tecnológico se puede ver reflejado en cosas como un arca, ¿no es cierto? No se construyó de la nada el arca. Entonces, Noé era un hombre muy sofisticado, tenía mucho conocimiento de uso de herramientas, de cálculos matemáticos, de proyectos y desarrollo de un plan que le tomó 120 años desarrollar. O sea, no cualquiera hoy podría hacer algo de esta magnitud. Entonces, y no solamente eso, cuando Noé baja del arca, lo que hace es planta una viña. Él tiene conocimientos de cultivos. Entonces, sí, las tecnologías, él las usó y las manifiesta ahí, ¿sí? Entonces, las tecnologías originales se perdieron por el pecado. Las sociedades no tienden a mejorar, las sociedades tienden a decaer, a desarmarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo voy a la selva y lo que los sociólogos nos hacen pensar es, esta gente es gente primitiva que se está desarrollando. Y yo digo, no, esta gente es gente que era muy sofisticada y terminó cazando con lanza. Esta era gente que no cazaba con lanza, ¿no es cierto? Esta era gente que construía megaconstrucciones, era gente que construía barcos que podían cruzar océanos. Esta era gente muy sofisticada que terminó viviendo en chozas por el deterioro natural de sociedades afectadas por el pecado. Entonces, las sociedades se deterioran, no tienden hacia la mejoría, ¿sí? Entonces, el otro día Betsy me decía, papi, yo creo que nuestra sociedad también va a terminar como la gente de la selva. No sé qué va a pasar con nuestra sociedad, pero las sociedades tienden a deteriorarse, ¿sí? En muchas formas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, qué bueno porque se acabó el tiempo. Oramos y terminamos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de tener estos tiempos de conversación y de poner la realidad bajo la influencia de tu palabra, que nos ayude a ver correctamente todo lo que nos rodea, incluyendo la historia. Y Señor, gracias porque tú nos dejaste suficiente en tu palabra para entender los inicios de la historia humana y entender de que no hay casualidad en todo esto. No es solamente una cuestión de necesidades y oportunidades, sino que hay un propósito soberano de un Dios que está dirigiendo toda la historia para traer la salvación que ha prometido. Y Señor, el fin, el clímax de toda la historia es el reino. Y justo estamos estudiando en la iglesia este reino que está en medio nuestro y que va a tener su culminación cuando Cristo llegue y físicamente esté en esta tierra reinando. Y Señor, esperamos ese día. Estamos viendo los eventos de la historia progresar y desarrollarse. Y Señor, con expectativa decimos, ven a buscarnos. Queremos, Señor, que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así también aquí en la tierra. Y te agradecemos por poder tener estos tiempos como iglesia, donde podemos afirmar nuestro corazón en la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén.